Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que amigos, les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque el chismecito está que arde, y es que vamos a hablar de una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo turco, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. El título lo dice todo, bomba, el secreto de Altay y Serine te dejará en shock. Revelado. Ya sé, seguro que están pensando otra vez. ¿Qué más se puede decir de ellos? Pero créanme, lo que les tengo preparado hoy va más allá de los rumores habituales de citas y rupturas. Vamos a sumergirnos en una historia llena de intrigas, de secretos guardados bajo llave, y de revelaciones que honestamente, ni yo mismo esperaba encontrar. ¿Listos para la aventura? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no puedo dejar de pedirles un favor, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de los chismes que preparamos cada semana. Ya saben, aquí nos encanta el salseo, y no queremos que se pierdan nada. Ahora sí, vamos a lo importante. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Solo con mencionar sus nombres, se me viene a la mente la serie Medcezir, ¿verdad? Una serie que marcó un antes y un después en sus carreras, pero también, y esto es lo importante, marcó un antes y un después en sus vidas personales. La química entre ellos era, y es, innegable. Se veía, se sentía, y claro, los fans enloquieron. Fue una locura colectiva. Pero, ¿qué es exactamente lo que vamos a revelar hoy? Bueno, primero vamos a repasar un poco la historia. Altay y Serine fueron la pareja del momento. Todas las revistas hablaban de ellos, y las redes sociales ardían con fotos y vídeos. Parecía que Cupido había hecho de las suyas en el set de Medcezir. Incluso muchos esperaban ansiosamente una confirmación oficial de su relación, pero, como suele suceder en este mundo, las cosas no fueron tan sencillas. Durante el rodaje de la serie, se rumoreaba que la relación entre ellos era mucho más que simple amistad, pero ninguno de los dos confirmaba nada. Las especulaciones eran constantes. Los paparazzi, como siempre, estaban al acecho intentando capturar cualquier momento de intimidad que confirmara lo que todos intuíamos. Fotos de cenas románticas, de paseos juntos, de miradas cómplices. Todo alimentaba la llama de la esperanza para los fans que querían verlos juntos fuera de la pantalla. Recuerdo incluso que se organizaban operativos en las redes sociales para intentar averiguar dónde estaban, cuál era su agenda, dónde podían encontrarlos. Era como vivir una telenovela en tiempo real. Pero ¿por qué nunca confirmaron su relación? ¿Qué es lo que los frenaba? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los secretos, señores, los secretos. Y es que según fuentes cercanas, y aquí es donde la cosa se pone picante, tanto Altay como Serine tenían sus propios motivos para mantener su relación en secreto. Motivos, digamos, complejos. Altay en aquel momento estaba empezando a consolidar su carrera, y era muy cuidadoso con su imagen pública. No quería que su vida personal distrajera la atención de su trabajo. Ya había llamado la atención por su talento, por su físico, pero era consciente de la fragilidad de la fama, de cómo un desliz podía echarlo todo a perder. Era una época en la que se ponía mucho énfasis en la imagen de chico perfecto, y cualquier rumor, cualquier escándalo, podía ser perjudicial para sus futuros proyectos. Además, se decía que tenía un contrato con una importante productora, y que este incluía cláusulas que restringían su vida sentimental. O sea que, en pocas palabras, no podía hacer lo que le diera la gana. Imaginemos la presión. Tener que elegir entre el amor y la ambición, entre la felicidad y el éxito. Una encrucijada difícil de sortear. Por otro lado, Serine, que ya era una figura muy popular en Turquía, también tenía sus propias razones. Ella siempre ha sido una mujer con carácter, con personalidad. Se rumoreaba que tenía ciertas exigencias en cuanto a su vida personal, y que no estaba dispuesta a ceder ante las presiones de la industria. Ella quería vivir su vida a su manera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Siempre fue una mujer que priorizó su independencia y su libertad. Además, también se decía que tenía una relación sentimental con otra persona, lo que complicaba aún más las cosas. Drama por todos lados. Ya se pueden imaginar el lío. Rumores, especulaciones, triángulos amorosos.
El caldo de cultivo perfecto para el salseo. Pero aquí viene lo más fuerte, lo que realmente los dejará en shock, y lo que hasta hace poco, era un secreto a voces en los círculos más cercanos a la pareja. Según mis fuentes y después de mucha investigación, la razón principal por la que Aatai y Sereni nunca oficializaron su relación fue la presión mediática. Sí, así como lo escuchan. La constante persecución de los medios, la invasión a su privacidad, los rumores infundados y la presión de tener que dar explicaciones sobre cada paso que daban, fue lo que los llevó a tomar la decisión de mantener su relación en secreto. Prefirieron vivir su amor lejos de los focos, protegidos de la vorágine mediática que los acechaba. Imaginen lo agotador que debe ser estar constantemente bajo el ojo público. Cada salida, cada gesto, cada palabra, analizado, interpretado, distorsionado. Una verdadera pesadilla. Y más en esa época donde las redes sociales, aunque no tan desarrolladas como ahora, ya eran un hervidero de comentarios, de opiniones, de juicios. Y no solo eso. También, según parece, había una serie de acuerdos profesionales de por medio, que dificultaban aún más la posibilidad de oficializar la relación. Imaginen el estrés, la incertidumbre, la dificultad de vivir una relación en secreto, con todos los inconvenientes que eso conlleva. Tener que esconderse, mentir, inventar excusas. Una situación muy complicada. La industria del entretenimiento a veces puede ser despiadada. Los contratos, las productoras, las agendas, todo puede jugar en contra de una relación. Y aunque a veces parezca que los famosos viven en un mundo de ensueño, la realidad es que también tienen que lidiar con presiones, con exigencias, con obstáculos que pueden hacer que sus vidas personales sean un verdadero caos. Pero, ¿y qué pasó después? ¿Cómo terminó esta historia? Bueno, como saben, con el tiempo, Aatai y Sereni tomaron caminos separados. Cada uno siguió su propio camino, construyendo sus carreras por separado, y rehaciendo sus vidas amorosas. Aatai, como sabemos, ha tenido relaciones con varias actrices, y actualmente está felizmente casado con la diseñadora Dwi Busan. Le deseamos lo mejor. Sereni, por su parte, también ha tenido diferentes romances, y parece estar centrada en su trabajo, y en disfrutar de su soltería. Siempre radiante. Pero, ¿significa eso que su historia de amor ha terminado para siempre? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que a pesar de todo, Aatai y Sereni siempre se han guardado un gran respeto y cariño. Han demostrado madurez y profesionalismo al manejar su relación, y aunque no estén juntos, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión turca. Un ejemplo de elegancia y discreción. Y es que a pesar de todo, su paso por Medcezir dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. La química entre ellos era innegable y su trabajo en la serie fue impecable. Crearon personajes memorables y su historia de amor en la ficción traspasó la pantalla, conquistando el corazón de millones de personas en todo el mundo. Pero la historia no termina ahí, amigos. Después de haber investigado a fondo, descubrí un detalle que me dejó pensando, y es que a pesar de que ambos rehicieron sus vidas, y a pesar de que han pasado varios años desde que terminaron su relación, todavía existe una conexión especial entre ellos. Y no hablo solo de las miradas que se cruzan en eventos públicos, o de las publicaciones que se dedican indirectamente en redes sociales. Hay algo más. Hablo de un secreto que hasta ahora había permanecido oculto. Un secreto que revela la verdadera naturaleza de su relación, y que explica por qué, a pesar de todo, todavía existe una chispa entre ellos. Este secreto es, ni más ni menos, que la admiración y el respeto mutuo que se profesan. Ambos se reconocen el talento y la dedicación, el esfuerzo y la pasión que pusieron en sus carreras. Ambos saben lo mucho que significó Medcezir para sus vidas, y la importancia que tuvo el otro en ese proceso. Ambos saben lo mucho que aprendieron el uno del otro, tanto en lo profesional como en lo personal. Y aunque las circunstancias los hayan llevado por caminos separados, la conexión que crearon en ese momento, ese vínculo especial, aún perdura. Y eso, amigos, es algo que para mí es digno de admirar. Es una muestra de madurez, de respeto y de cariño que, aunque no se manifieste en una relación sentimental, sí se siente en la conexión que aún mantienen. Y es que al final, el amor puede tomar muchas formas. A veces se manifiesta en una relación romántica, en el día a día, en los gestos cotidianos.
Pero otras veces se transforma en amistad, en admiración, en un respeto profundo que perdura a pesar del tiempo y de la distancia. Y creo que eso es lo que ha pasado con Aatai y Serinei. Ambos han crecido, han madurado, han experimentado diferentes situaciones en sus vidas. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos, y han construido sus propias carreras. Y a pesar de todo, siguen reconociendo el valor que tuvo el otro en sus vidas, y siguen valorando la conexión especial que crearon en el pasado. Es una historia de crecimiento y de superación. Así que, en resumen, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la historia de Aatai y Serinei es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Que detrás de las cámaras, las cosas no siempre son lo que parecen. Que la presión mediática, los secretos profesionales y las circunstancias personales pueden jugar un papel fundamental en la vida de las celebridades. Que la industria del entretenimiento puede ser un mundo fascinante, pero también lleno de desafíos y de obstáculos. Y sobre todo aprendimos que el amor, a veces, es un camino lleno de obstáculos, pero que a pesar de todo, siempre deja una huella imborrable en el corazón. Aprendimos que el respeto y la admiración pueden perdurar a pesar de las dificultades, y que a veces, el amor puede transformarse en un vínculo especial que trasciende las barreras del tiempo y de la distancia. Aprendimos que en el mundo de las celebridades, las apariencias engañan, y que detrás de la fama y del glamour, se esconden historias llenas de emociones, de secretos y de revelaciones. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estos chismecitos, estas revelaciones, estas historias que nos hacen reflexionar sobre la vida de las celebridades y sobre la nuestra propia. Me encanta la idea de poder desentrañar los secretos de las estrellas, de descubrir lo que hay detrás de las cámaras, y de compartirlo con ustedes. Me encanta la idea de crear una comunidad en la que podamos compartir nuestras opiniones, nuestras teorías y nuestras emociones. Me encanta que podamos ser partícipes de estas historias, y que podamos sentirnos conectados con los famosos que admiramos. Es algo increíble. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por dejar sus comentarios, y por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por su apoyo incondicional. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Qué opinan de la relación de Aatai y Serinei? ¿Creen que algún día volvamos a verlos juntos en pantalla? ¿Qué otras historias de famosos les gustaría que investigara? Me encantaría leer sus opiniones. No duden en compartir sus teorías, sus especulaciones, sus preguntas. Aquí estamos para debatir, para comentar, para compartir. La idea es que todos participemos. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones. Me ayudan a crear contenido más relevante, más interesante y más entretenido. Y ya saben, aquí los espero con más chismes, más secretos y más revelaciones. No se pierdan el próximo vídeo. Prepárense porque la información que viene es aún más impactante. Tenemos muchas más historias que contar, muchos más secretos que revelar. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima. Chao, chao.